La elección de medio tiempo tomada por todos los presidentes de recuperar la democracia hasta acá es un test que supera el problema de sumar o restar cantidad de diputados y senadores. Fundamentalmente dibuja el perfil que en definitiva va a asumir la segunda parte del mandato con la posibilidad de abrir una reelección. La historia muestra que eso ocurrió con Alfonsín allá en el 85 cuando intentó en esa elección empezar a lo que él decía construir el tercer movimiento histórico, la refundación de la Segunda República. Me acuerdo que ese era un poco el lema. En el caso más acá en el tiempo, el menemismo en el 90, vía plan de convertibilidad, después de 2 primeros años muy ajetreado, cierra el acuerdo con la derecha liberal, el abrazo con Isaac Rojas, aquel aviador que había bombardeado la plaza en el 55, abrió la puerta a la alianza con lo que después fue la Unión de Centro Democrático. María Julia Alzogaray y Germán Camerat fueron incorporados al peronismo en lo que se conoció como el mayor intento de reconversión neoliberal de nuestro país, destruyendo, como nombrábamos la semana pasada, las empresas del Estado y tratando de poner en función de las relaciones carnales y el nuevo mundo unipolar de los Estados Unidos a la Argentina en ese lote de países neoliberales. En el caso de más acá en el tiempo, en el caso de Néstor Kirchner, en la primera elección de medio mandato fue donde él decide enfrentarlo a Duhalde, que había sido su mentor y su armador en el proceso electoral. Aquella senadora Cristina Fernández se enfrentaría en la elección del 2005 a Chiche Duhalde, la mujer de Duhalde, para terminar con esa idea de un peronismo dosificado al conurbano bonaerense, y con la idea de la transversalidad inició un proceso del tipo de modelo tanto político como económico que iba a desarrollar después. En el caso de Mauricio Macri se enfrenta a esa misma situación. O sea, esta elección de medio término que adelantó en las PASO un triunfo más dibujado que real, pero un triunfo al fin. Intenta consolidar la idea de un modelo político y económico con centro en el PRO como estructura política, y seguramente abandonando el gradualismo económico y todo lo que de alguna manera fue manteniendo estos 2 años una situación bastante lejana a la idea de un desarrollo económico de modelo propio. Seguramente las ideas que rondan alrededor del equipo de gobierno, un equipo de gobierno de carácter liberal, van a tratar de definir en este segundo mandato una hegemonía, una construcción de hegemonía, y en ese sentido es importante tener en cuenta que la unificación en el discurso oficial en la cuestión mediática, por ejemplo la compra de C5N por parte de ex capitales vinculados al anterior gobierno y ahora a Terranova y a la gente del grupo mendocino, es un poco, digamos, la idea de tener en el ámbito de la comunicación un solo mensaje. En el ámbito de la economía pasa otro tanto. En el ámbito del sindicalismo, lo que ocurrió estos días con el Pata Medina, este sindicalista de la Unión de la Construcción de la República Argentina de La Plata, cómo intervino el gobierno nacional en ese conflicto, también preanuncia una situación donde el gobierno va a intentar domesticar y dosificar el poder en el ámbito sindical. No es que no haya en ese lugar un montón de patas medinas, sino que en ese lugar también hay un montón de delegados, activistas, incluso sindicatos, que desde una posición distinta van a defender derechos de un proceso de ajuste que seguramente va a venir y al cual ellos denominan como reajuste de la economía, replanteo de la economía,
resignificación del proceso económico, lo que nosotros conocemos literalmente en un proceso de ajuste, va a enfrentar una parte de la dirigencia sindical. Entonces de alguna manera esto del Pata Madina lo que hace es ubicar ahí a una parte de un sindicalismo que ha sido corrupto antes, que es corrupto ahora, que seguramente va a seguir siendo corrupto, pero de lo que se trata es tratar de debilitar el poder de los sindicatos para la confrontación que viene. En el caso de Córdoba, lamentablemente muchos amigos, digamos, se ríen de la forma de hablar de Baldassi, discuten el problema de si tiene ideas más o menos. Lo que está claro es que este proceso electoral, que seguramente va a pasar el 22 de octubre, lo va a consolidar, lo va a poner en carrera a la gobernación de la provincia de Córdoba. Más allá de los intentos que tenga el Partido Radical, es seguramente número puesto en ese proceso, y nosotros tenemos que seguir bien de cerca eso, porque no es una situación ni alegre ni divertida, sino preanuncia la resignificación del poder económico político de la segunda provincia del país. Y en ese marco, lejos de hacer como hacíamos yo me acuerdo cuando los porteños, fundamentalmente cuando asumió Menem, que decía, bueno, que tenía las patillas, que hablaba mal, que él transformó literalmente el país en forma regresiva. Si nosotros vemos nada más que la estética o la forma en que se comunica el árbitro, estamos viendo solamente una parte de eso. El árbitro tiene un nivel de llegada a los sectores populares, fundamentalmente una llegada directa hacia los sectores sociales que seguramente van a ser damnificados en el proceso por venir, que no tiene otro político de la provincia. La provincia de Córdoba, con su gobierno provincial después de 20 años, discute si son 10 puntos más, 10 puntos menos de pobreza. El piso es 30, que es una barbaridad después de 18 años de gobierno. Por lo tanto, es importante que, más allá de la forma y de lo que podamos criticar en cuanto a la falta de debate político en este proceso electoral, tengamos en cuenta que lo que se está viviendo es un proceso de reconversión del poder real, del poder central, del poder político, del poder económico, y que de la mano de eso devendrá un futuro mejor o peor, depende cómo participemos y nos ubiquemos todos nosotros. Nosotros por lo pronto estamos terminando este programa de hoy a 2 meses de la desaparición de Maldonado. A la tarde tenemos una de las movilizaciones más emblemáticas que ha tenido este proceso de gobierno. Esperamos verlos a todos ahí y seguir compartiendo esto que intenta ser un buen programa político de Córdoba. Hasta el domingo que viene. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto.